La brújula de Onda Cero, con Alsina. Sí, Pau Gasol también es nuestro amigo, pero vamos a hablar del grafeno en nuestros minutos dedicados a la ciencia, porque saben ustedes que nosotros en este programa siempre hemos sido muy del grafeno y muy desde el principio, muy de cuando empezó a hablarse de este material flexible y transparente con el que se dice que en el futuro se va a fabricar todo lo que hoy, o sea, las pantallas ultraplanísimas y sobre todo muy ultra y muy planas, los móviles plegables, el papel electrónico, del que también hemos hablado en alguna ocasión. Como nos hemos dado cuenta de que aún no habíamos hablado de este asunto tan interesante del grafeno en los minutos que dedicamos a la ciencia cada viernes, le hemos pedido a Alberto Aparici que nos explique qué es el grafeno y por qué es un material tan especial. Alberto, buenas noches. Hola Carlos, buenas noches. ¿Por dónde quieres que empecemos? Pues vamos a empezar, si te parece, por explicar lo que es el grafeno. Me parece un buen comienzo, sí. Muy bien, pues es muy fácil de explicar. Se trata de carbono, simplemente carbono. Una sustancia que por lo demás es bastante vulgar, pero ordenado en la forma de una hoja que solo tiene un átomo de espesor. Y eso le confiere unas propiedades realmente inusuales, ¿no? Un átomo de espesor. Eso es, solo es muy delgado, ¿no? Muy fino es eso. Extremadamente delgado. Es 1.000.000 de veces más delgado que un pelo. 1.000.000 de veces más delgado que un pelo. Sí, señor. Bueno, tú piensas que carbono hay por todas partes. Hay carbono en nuestro cuerpo, hay carbono en la madera, hay carbono en la gasolina, en el dióxido de carbono, pero no decimos que vayamos a hacer electrónica del futuro con ninguna de estas cosas, con madera, ¿no? No. La gracia del grafeno es que es carbono extremadamente puro, a diferencia del que hay en nuestro cuerpo, que está mezclado con muchas otras cosas. Es muy puro como el que hay en un diamante, pero con la forma de una lámina que tiene ese único átomo de espesor, ¿no? Pero podemos hacer grafeno a partir del diamante, por ejemplo. Cogemos un diamante y lo cortamos en rodajas muy finas. ¿Nos sale grafeno, no? Pues no. No, y hay una muy buena razón, que es que la estructura del diamante no permite hacer láminas así de finas. Claro. Hay una lección muy bonita que sacar de la química respecto a esta cosa, ¿no? Que no solo importa de qué están hechas las cosas, sino también cómo están ordenadas. Por ejemplo, imagínate que yo tengo en cada mano un pedazo de carbono puro, ¿no? Sí. Ambos están hechos de la misma cosa, de carbono. Sí. Pero, aunque estén hechos de la misma cosa, pueden ser absolutamente distintos. Ejemplo práctico. Un diamante, el diamante es carbono puro, sí, y el grafito que hay en la mina de un lápiz, eso también es carbono puro. Los dos están compuestos 100% de átomos de carbono. Pero, sin embargo, el diamante es duro, es transparente, y el grafito es negro y se deshace y mancha las cosas, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es? Pues simplemente cómo están ordenados los átomos de carbono dentro de cada uno de ellos. En el diamante los átomos están apilados en pequeñas como piramiditas. He cogido un dibujo por internet que luego lo tuitearé. Están apilados en pirámides, cada una la forman 5 átomos de carbono. Luego esas pirámides están apiladas unas encima de otras y forman el cristal del diamante, ¿no? Es una estructura muy sólida, es muy difícil de romper y por eso el diamante es tan duro como es. El grafito es totalmente otro negocio. En el grafito tenemos los átomos formando capas, hojas planas, ¿no?, que están unidas entre sí de manera mucho más débil que estas pirámides del diamante. Mira, si quieres te puedes imaginar el grafito como una especie de hojaldre en el que las hojas del hojaldre las podemos separar con cierta facilidad. Por eso el grafito es muy blando y se deshace, ¿no? Me parece, por cierto, un poco sospechoso ahora que estás hablando de esto. El parecido entre grafito y grafeno, las dos palabras se parecen bastante, grafito y grafeno. ¿Y tienen algo que ver? Pues claro que sí, claro que tienen algo que ver. Te das cuenta que ojo he tenido ahí. Y además es muy fácil de entender lo que tienen que ver con lo que te he explicado. Te he dicho que el grafeno es una lámina de carbono de un átomo de espesor y que el grafito está hecho de hojas. Eso es, de hojas que se separan, pues ahí lo tenemos. El grafeno no es nada más que una de esas hojas separadas del resto, ¿no? Uh-huh. De hecho, la primera vez que se obtuvo grafeno fue con una especie de cinta aislante, ¿no? Lo que hacían era coger un trozo de grafito, le pegaban la cinta aislante y estiraban, con lo que un poco del grafito se quedaba pegado a la cinta. Repitieron el proceso varias veces y cada vez que lo repetían iba adelgazando el grafito hasta dejar pues unas hojillas que tenían 3 átomos, 2 átomos y al final pues 1 átomo de espesor. Consiguieron grafeno, ¿no? Uh-huh. Esto se hizo en 2004 en la Universidad de Manchester y valió el Premio Nobel de Física en 2010. Cierto. Y luego los galardonados, que esto es muy divertido, donaron al Museo Nobel un rollo de celo y un troncho de grafito en recuerdo de la gesta, ¿no? Así lo hicimos. Claro.
Es el material que utilizamos para descubrir que va a ser el material del futuro. Fíjate, un rollo de celo y un troncho de grafito. Bueno, era un celo un poco especial, creo yo, pero era celo al fin y al cabo. Ahora una cosa de pegar. Oye, entonces, claro, tiene que ser algo muy especial esto que le pasa al grafeno cuando es extraído del grafito, porque las características que me has contado del grafeno no se parecen a las del grafito. El grafito ni es transparente, ni es flexible, ni conduce a electricidad, ni nada de nada. Pues no, en absoluto. No, esto en parte es simplemente consecuencia de que sea una hoja tan fina de carbono, ¿no? Por ejemplo, la luz lo atraviesa casi por completo porque solo tiene un átomo de espesor. Aún así lo atraviesa menos de lo que parecería, ¿eh? Es bastante opaco para ser solo de un átomo de espesor. Pero bueno, eso es otra historia. Ya te he dicho que es 1.000.000 de veces más fino que un cabello humano. Sí. Es de hecho 1.000 veces más delgado que un virus. O sea, es que es realmente absolutamente nada. Claro, ya es más raro lo de que sea tan flexible como es. Yo esperaría que una lámina de un átomo sea fácil de doblar, pero también esperaría que fuese fácil de romper, incluso que los átomos pues no se mantuvieran unidos unos a otros. Y sin embargo esto no es así. El grafeno es un material extremadamente duro, es muy muy resistente. He leído esta tarde por internet que podríamos construir con grafeno una hamaca en la que poner un gato de 4 kilos y la hamaca pesaría menos de 1 miligramo. Madre mía. Y no se rompería el gato, o sea, ni la hamaca ni el gato. No, bueno, el gato estaría encima de la hamaca, lo que pasa es que la hamaca ni se vería, el gato estaría flotando en el aire para un observador externo. Sí, parecería que es invisible la hamaca. Exacto, sería una especie de hamaca invisible. Sí. Qué bonita imagen acabamos de construir entre los dos, la hamaca invisible sobre la que descansa un gato de 4 kilos. Es propia de Alicia en el País de las Maravillas. Es muy bonita. ¿Y lo de la electricidad? Bueno, lo de la electricidad es todavía más sorprendente, ¿no? Porque piensa que el carbono no es cobre, el carbono no es hierro. El carbono no es una cosa que sea conductora así de manera habitual. Todas estas propiedades que te estoy diciendo, tanto la de la enorme resistencia como la conductividad de la electricidad y tal, están ligadas a una cosa del grafeno, a una de sus propiedades, el orden, ¿no? El grafeno, como el diamante, es un material muy ordenado. El diamante se ordena en estas pirámides y el grafeno se ordena en hexágonos dentro de esa hoja uniatómica, ¿no? Y esto tiene muchas ventajas. Por ejemplo, sucede lo siguiente. En un átomo de carbono aislado, los electrones giran alrededor del núcleo con una forma que es más o menos esférica, está un poquito abombada, pero es más o menos esférica, ¿no? Pero cuando juntas muchos átomos de carbono en una retícula como la del grafeno, la situación cambia. Los electrones más externos de un átomo entran en contacto con los del átomo de al lado y los dos átomos de alguna manera se fusionan hasta cierto punto, ¿no? Los electrones atraviesan ese puente y giran alrededor de los dos átomos en lugar de estar atrapados solo en uno. Esto no es una cosa particularmente rara, no tiene ningún secreto, se llama enlace covalente y se estudia incluso en el instituto. Es una cosa muy normal que pasa en muchísimas sustancias. Lo que tiene de especial el grafeno es que no tienes solo 2 átomos, o 3 átomos, o 4 átomos. Lo que tienes es una lámina con muchísimos átomos. Y el resultado es que los electrones pueden moverse por toda la lámina. Pueden ir saltando de un átomo a otro y la hoja del grafeno se convierte en una especie como de piscina donde los electrones se mueven absolutamente a su antojo. Y esto explica por qué conduce tan bien la electricidad, porque los electrones tienen buena movilidad, tú puedes mover un electrón desde un punto del grafeno hasta el punto opuesto. Y también explica por qué es un material tan resistente, porque toda esta marabunta de electrones dando vueltas a todos los átomos, lo que hace es mantener unida la lámina, le aporta resistencia, ¿no? Sí, es que vale para todos, todas las propiedades son grandísimas ventajas para... Son estupendas propiedades y nos dejamos algunas, ¿eh? Otro día vamos a volver a hablar del grafeno. Muy bien. Y vamos a explicar por qué pensamos que con él se puede hacer dispositivos electrónicos ultra rápidos, que es interesantísima la historia. Pues me lo apunto para otro día porque a mí me interesa muchísimo el grafeno, así que seguiremos... Otro día volvemos con el grafeno. Seguiremos contando y tenemos que contar también cómo van la producción ya de grafeno y de cosas hechas con grafeno. Sí, está aumentando, por ahora sigue siendo caro, pero cada día se desarrollan más técnicas para construirlo de manera barata, ¿no? Sí. Muy bien, Alberto, pues hasta la próxima ocasión. Cuídate mucho. Muy bien, un abrazo. Qué interesante ha sido esta lección magistral sobre el grafeno con la que hemos llegado a las 9:01. Son las 8:01 en Canarias.